Ahora sí, bienvenidos a todos a nuestro webinar. Mi nombre es Sofía, yo soy especialista en leads y voy a ser su moderadora. Bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a comenzar contándoles un poco de la agenda del día de hoy. Primero vamos a hablarles de qué es MCAD. Segundo, les voy a hacer una introducción a la especialista que nos realizará el webinar el día de hoy. Tercero, vamos a hacer el desarrollo del webinar y por último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Abajo pueden ver un icono de chat y ahí pueden hacer todas sus preguntas. Entonces, a continuación vamos a contarles un poco más de quiénes somos. Le doy paso a nuestro consultor especializado, Cristian, quien va a darles más de esa información. Buenas tardes a todos. De antemano les agradecemos por haberse tomado el tiempo para asistir al webinar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Cristian Julio Acosta, soy consultor comercial encargado para todo lo que tiene que ver con temas de licenciamiento de Autodesk. Entonces, a continuación vamos a correr un video en el cual vamos a contar un poquito, pues, resumidamente quiénes somos, qué es MCAD, dónde tenemos cobertura y qué licenciamiento en este momento prestamos. Entonces, Sofía, adelante. Gracias. Ok, a continuación, esta es la presentación de nuestra instructora el día de hoy. Ella es Alejandra Ortiz, es ingeniera civil, máster en BIM Management International, especialista en construcción y con experiencia en el área de coordinación de diseños y uso de herramientas en dibujo 2D y modelado 3D para proyectos de diferentes sectores de la construcción con la metodología BIM. Bienvenida, Aleja. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues un gusto estar acá para poder compartir pues también con ustedes un pequeño, un breve espacio en donde podamos pues también desarrollar o profundizar un poco en cuanto a las herramientas que tenemos directamente dentro de Autodesk. Entonces, en este caso, el webinar pues se va a tratar de lo que es la centralización de todas las actividades que tienen que ver con los costos directamente dentro de un entorno colaborativo que básicamente pues es nuestra nube. Dentro de la agenda del día de hoy, entonces vamos a hacer como una pequeña introducción, un pequeño contexto directamente de lo que es la plataforma, la importancia, el porqué de esta plataforma y los estados, pues digamos que el estado actual de la construcción y este ámbito de costos en el momento. Posteriormente, iremos un poco más a profundidad en lo que es la herramienta de Cost Management, revisando todo lo que tiene que ver con sus funcionalidades directamente para toda esta centralización de esos costos directamente del proyecto. Vamos a ver también cuáles son esos beneficios y vamos a tener un espacio en donde de pronto podemos ver un poco más la herramienta en acción, como empezar a familiarizarnos de pronto un poco con lo que es la interfaz como tal. Entonces, ¿por qué la importancia de gestionar directamente
los costos dentro de un proyecto de construcción. Entonces, nosotros por acá tenemos pues una gráfica, esta gráfica que ustedes pueden ver acá es bastante diciente. Entonces, tenemos primero como unas etapas del proyecto y dentro de esas etapas va disminuyendo esa habilidad para poder gestionar esos impactos que tienen los costos. Cada vez vamos a tener menor capacidad para poder gestionarlos y a su vez con el paso del tiempo, esos costos o ese impacto en costos va a aumentar. Entonces, la importancia de poder gestionar esos costos es que nosotros podamos estar dentro del presupuesto, podamos entregar nuestro proyecto también en el tiempo adecuado y podamos gestionar todo el proceso como tal de construcción. Entonces, siempre es fundamental que los equipos se puedan administrar todas las actividades que corresponden a los costos dentro de la construcción para que evitemos sobrecostos, para que garanticemos esa entrega final y también para que nosotros podamos gestionar todo lo que tenga que ver con la mano de obra, sus materiales, sus diferentes contratos, ¿cierto? Entonces, es indispensable o es muy importante que dentro de ese proceso de construcción, en este caso enfocándonos en esta etapa directamente de la construcción, podamos tener esa regularidad en cuanto a los costos, podamos tener completamente el acceso a esta información, podamos evaluar nuestro flujo efectivo y también evaluar nuestra proyección a futuro en cuanto a flujos de cajas, rentabilidad directamente de lo que es nuestro proyecto, porque finalmente el negocio de la construcción pues también debe generar en algún momento un espacio de rentabilidad. Entonces, ese entorno común de datos o esa centralización de la información es directamente dentro de la herramienta Autodesk Construction Cloud. Es una plataforma, tiene un repositorio de información directamente que lo llamamos Docs y tiene ciertos módulos en donde se empiezan a desarrollar pues habilidades para cada una de las etapas dentro del proceso constructivo o dentro del ciclo del proyecto como tal. Nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que tiene que ver directamente con esa gestión de esos costos, en lo que tiene que ver con poder realizar esos presupuestos, poder administrar contratos, poder generar esas órdenes de cambio, que también ya vamos a ver un poco más a fondo a qué se refieren esas órdenes de cambio, tener en cuenta esos pagos y ver esas proyecciones que también vamos a ver, pues, que nos van a permitir de pronto adelantarnos un poco más, ir siempre como un paso más adelante y también saber cómo manejar nuestro flujo de caja dentro del proyecto. Entonces, ya adentrándonos un poco más en ese segundo punto de la agenda, que ya son todas las funcionalidades que tenemos dentro del cost management, más exactamente, que es esa herramienta dentro de Build que nos va a permitir generar como esa centralización de costos. Entonces, partimos de que tenemos un repositorio de información, un repositorio en donde nosotros vamos a suministrarle a la plataforma la mayor información posible sobre nuestro proyecto, entonces, ¿sobre qué? Sobre nuestro presupuesto. En cuanto a costos, si acá ustedes se logran dar cuenta, se encuentran pues unas flechas, digamos que ese presupuesto es un presupuesto inicial, el presupuesto que a nosotros nos entregan para poder ejecutar una obra. Esos costos vendrían siendo como esos gastos que nosotros vamos a tener dentro del proyecto. Vamos a poder también gestionar todo lo que tiene que ver con cualquier futuro cambio que se presente dentro de ese tiempo de ejecución. Estos cambios pues pueden tener diferentes naturalidades, ¿cierto? Pueden ser algunos cambios que se generen por la economía del país, por las condiciones del terreno de pronto en ese momento cuando se inicia la construcción, temas climáticos, temas de abastecimiento de materiales. Entonces, pues esa tipología de cambios o inclusive esos cambios también podrían ser por parte gerencial, administrativa. La idea es que también los podamos dejar o tener esa trazabilidad dentro de nuestra plataforma. Podemos poder gestionar pues esa proyección, poder proyectar nuestro flujo de caja a futuro.
cómo sería nuestro flujo de caja para cada uno de estas fechas. Y finalmente, este costo, pues nosotros lo tenemos durante la ejecución del proyecto, ¿cierto? Entonces, también vemos que es transversal tener enlazada la programación con todo lo que tiene que ver con los costos directamente dentro del proyecto. Entonces, espero ya adentrándonos un poco más en lo que es ACC Cost Management. Este es una de las herramientas que más configuraciones requiere, porque de entrada de pronto ustedes saben que presupuestos, pues presupuestos es un espacio en donde nosotros tenemos que configurar o determinar lo que son las unidades de medida, los tipos de contratos, cómo vamos a asignar los contratos, cuáles van a ser esos parámetros de redondeo para hacer esos cálculos, si de pronto nosotros dentro de un contrato tenemos algunas retenciones o estas fórmulas contables que también hacen parte dentro del contrato, impuestos, pólizas que también las debemos incluir. Entonces, dentro de la configuración que nosotros tenemos para este módulo o esta herramienta, nos permite establecer o garantizar que todo costo, por ejemplo, IVAs, también los podamos tener presente dentro de nuestro flujo de caja o nuestra proyección completa y como tal, pues, de nuestro proyecto. Entonces, ya nos vamos a adentrar un poco más a cada una de estas funcionalidades, que la idea es que ustedes también puedan ver las utilidades que tenemos a partir de ellas, ¿cierto? Entonces, iniciando, pues tenemos dentro de la plataforma se tiene una vista general, una página o una pantalla de inicio que nos muestra. Entonces, acá nos va a mostrar un calendario, porque la idea es que también nosotros, aparte de que le damos información a nuestra plataforma, podamos extraer o nos podamos facilitar un poco todo el tema de ese control. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que dentro de una fecha tenemos un pago pendiente o un pago que se debe hacer a cierto contratista. Podemos ver cómo es la distribución también de nuestro presupuesto directamente en cada uno de sus capítulos o de pronto en cada una de las disciplinas que se encuentran involucradas dentro del proyecto. Entonces, también podemos empezar a darle ese foco o esa mayor importancia, por ejemplo, a actividades que tienen el mayor peso dentro de nuestro presupuesto, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver, bien sea por costos o inclusive también por ruta crítica en cuanto a programación. Entonces, esta es como nuestra página de inicio. Tenemos inclusive también muchas otras más plantillas. Pues esta página de inicio es muy configurable. La idea es que esta persona que va a ser el controlador de costos de nuestro proyecto, pues adapte su página de inicio para que pueda tener esas herramientas completamente accesibles al momento, pues, de realizar o de extraer una información muy concisa de ello. Ya adentrándonos entonces a la ejecución como tal de lo que son los costos, entonces en la parte de presupuestos, nosotros, ¿qué podemos hacer allí? Primero, la idea es que le suministremos a la plataforma la información adecuada, la información completa de nuestro proyecto, entonces podamos tener nuestro presupuesto directamente acá establecido con una serie de códigos, con una descripción que viene siendo nuestra actividad, también podamos entender cuál es la cantidad, su valor unitario, su unidad de medida para finalmente tener un valor de ese
Listo, entonces voy a continuar por acá. En la presentación, pues íbamos hablando de lo que tiene que ver con el control de costos dentro del presupuesto, ¿cierto? Entonces, en este espacio, nosotros, ¿qué vamos a poder realizar? Aquí vamos a poder tener nuestro costo, nuestro presupuesto como tal, nuestra línea base, ¿cierto? Porque cuando se arranca cualquier proyecto, nosotros establecemos una línea, un presupuesto, bien sea contractual, si de pronto estamos hablando de presupuestos con entidades públicas, y vamos a tener una línea base que también de pronto esto también nos genera cierto margen de diferencia con el cual tenemos un objetivo al que alcanzar. Entonces, dentro de este espacio, la idea es que podamos gestionar, podamos ir evaluando cómo va nuestro presupuesto, cómo se va modificando a través del tiempo. Inclusive, pues, la idea es que nosotros dentro de la plataforma lo podamos manipular, inclusive aplicando ciertas fórmulas, ¿cierto? Entonces, son espacios que son, como lo decía al principio, bastante configurables y que nos permiten realizar todo el proceso que tiene que ver con respecto a ese control presupuestal que se debe hacer, pues de pronto lo podemos hacer mensualmente, quincenalmente, depende también como de las políticas directamente de la empresa. En cuanto al tema de control de gastos, entonces, si bien nosotros partimos de un presupuesto, este presupuesto se va a empezar a consumir a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, cada que nosotros vamos generando esos gastos o vamos empezando a ejecutar esas actividades requieren que se generen ciertos contratos, se establezcan, se firmen los contratos como tal. Entonces, nosotros en este espacio también tenemos esa facilidad de poder generar esas plantillas automáticamente desde la plataforma para tener esos contratos legalizados completamente, tienen su flujo de aprobación directamente si este proceso inicia desde de pronto las personas ejecutoras que son los residentes de obra y debe pasar por una dirección de obra, por un comité de obra para ser aprobado. Entonces, este tipo de controles, pues dentro de nuestro control de gastos también tenemos este tipo de controles que ya tienen que ver más con la parte contractual también. La siguiente utilidad es el tema de control de cambios. Entonces, nosotros cuando hablamos de control de cambios, de pronto esto está bastante traducido, pues digamos que traducido un poco literalmente del inglés al español, pero ¿cómo podemos entender o podemos contextualizar estas órdenes de cambio? Nosotros normalmente en una obra intentamos que los cambios que se presenten dentro del proceso pues sean mínimos, pero se pueden presentar cambios que tengan que ver con respecto a alzas de precios, que tengan que ver con respecto a especificaciones. De pronto ya no se va a hacer una mampostería a la vista, sino que se va a hacer un bloque en concreto. Entonces, estos cambios finalmente nos afectan en el presupuesto, ¿cierto? Bien sea para bien o para mal. Y la idea de este módulo, de estas órdenes de cambio, es que nosotros podamos tener ese control de los cambios que se van presentando, que estos cambios también pueden tener una aprobación dentro del proceso. Y nosotros acá ya clasificamos, o digamos que la plataforma también clasifica esas órdenes de cambio en diferentes opciones. Entonces, nosotros dentro de esas siglas, que esas siglas, por cierto, son configurables, dentro de la plataforma, si de pronto no nos encontramos totalmente familiarizados con estas siglas y preferimos cambiarlas, se pueden realizar. Entonces, ¿cuál es el enfoque directamente de cada una de estas? Tenemos de un presupuesto inicial, este presupuesto lo tiene pues una empresa y esta empresa muchas veces realiza subcontratos, ¿cierto? Entonces, estos subcontratos también tienen pues valga la redundancia, contratos. Y si se presenta algún cambio en el presupuesto inicial, los subcontratos que tienen también su presupuesto también deben cambiar. Entonces, el PCO que nos da como esa orden de cambio potencial, ¿esto qué quiere decir? Es como simplemente estamos expresando que es posible que se genere algún cambio. ¿Por qué? Porque de pronto
comité de obra, comité gerencial o administrativo, está pensando en generar un cambio de pronto en aras de no afectar tanto el presupuesto, ¿cierto? Que nosotros decimos, por ejemplo, el bloque de ladrillo mampostería a la vista está escaso, nosotros necesitamos cambiarlo, entonces esto es un potencial cambio, siempre que no, pues todavía no se haya ejecutado. Cuando ya tenemos entonces ese potencial cambio, ya puede pasar a hacer una solicitud de orden de cambio, que es el COR, y ya esta solicitud de orden de cambio requiere de un flujo de aprobación que finalmente se puede volver un COE, que ya es una orden de cambio, pero esta orden de cambio, a diferencia del SCO, es que el OCO es un cambio directamente en el contrato principal y el SCO es una orden de cambio directamente dentro del contrato del subcontratista. Entonces, un OCO genera un SCO y viceversa, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esos cambios dentro de nuestro presupuesto principal, vamos a generar cambios dentro de nuestros presupuestos con contratistas. Entonces, si de pronto el presupuesto inicial o principal cambió en excavaciones, pero mi contrato es de mampostería, pues este contrato de mampostería no tendría ningún cambio, ¿cierto? Este es como el sentido que tiene este módulo de órdenes de cambio, que la idea es que nosotros tengamos un banner en donde podamos ir revisando cuál es el estado del presupuesto, cuáles han sido sus cambios, si estos cambios han sido aprobados. Entonces empezamos a ver ese movimiento que tiene el presupuesto a partir de esa línea base y cómo se va proyectando ese presupuesto para futuros controles. Y tenemos una parte que son ya las proyecciones o el forecast que ya nos habla de nuestro flujo de caja. Entonces, dentro de nuestro flujo de caja, nosotros vamos a tener o establecemos una relación directamente con lo que tiene que ver la programación y allí empezamos a generar ese flujo de caja. Entonces, cuando nosotros tenemos un contrato, en el contrato establecemos si se pagan quincenales, si se pagan mensuales, su tipo de contrato. Entonces, por medio de las proyecciones, lo que nosotros vamos a empezar a ver es esa distribución de ese pago que inclusive se puede manipular de tal forma en que nosotros de pronto podamos llevarlo a un proceso de pronto un poco más acertado. Y por acá ustedes pueden ver un banner, entonces esos banners o esas gráficas de distribución empiezan a ser un poco más claras porque nos empiezan a mostrar esa línea base, el presupuesto que tenemos contemplado, cuánto hemos gastado hasta el momento, y esto se puede filtrar de pronto por un periodo de tiempo corto, por todo el proyecto, se puede filtrar por disciplinas o capítulos directamente de nuestro proyecto, y la idea es que nosotros con estas proyecciones podamos ver a futuro cómo se va presentando costo versus tiempo de nuestro proyecto y cómo va siendo el flujo de caja que debemos tener siempre para nuestro siguiente mes, para nuestros siguientes 6 meses, que eso también les funciona mucho en la parte administrativa de una empresa, porque la idea es que se pueda jugar con ese flujo de caja para poder hacer las inversiones en cuanto a materiales, en cuanto a mano de obra, de una forma inteligente. Y finalmente tenemos una integración con el ERP. Yo creo que de pronto las personas que se encuentran acá podrán decir, bueno, pero yo normalmente trabajo todo lo que tiene que ver con la planeación directamente de mi empresa dentro de un ERP. Entonces, Build y más directamente Cost Management es pues un espacio que tiene las APIs abiertas y nos permite hacer esa integración también con diferentes ERP, que eso es un proceso que también se desarrolla de pronto un poco más independiente al momento ya de expresar como las necesidades directamente de las empresas. ¿Por qué es bueno tener esta comunicación? Y digamos acá en esta imagen ustedes la pueden ver, es una comunicación bidireccional, que nosotros podamos transmitir desde nuestro flujo de trabajo de ACC
a nuestro ERP y viceversa, que nosotros de pronto en el ERP vamos a gestionar lo que son los pagos directamente, vamos a tener las firmas, de pronto dentro del ERP se maneja todo lo que tiene que ver con la parte contable, pues entonces extraemos esa información del ERP y la trasladamos a Cost Management, que nos va a permitir mostrarle también al equipo de obra cómo se presenta todo el tema de costos actualmente, ¿cierto? Siempre la información completamente actualizada, porque esa es una de los pilares pues, que tiene el hecho de que nosotros empecemos a centralizar la información como tal. Y por acá les voy a mostrar entonces ya un video que la idea es que ustedes también puedan observar lo que es la conexión directamente de ese costo versus nuestra planificación directamente. Entonces empezamos a ver que nosotros podemos establecer ciertas actividades que ya tienen determinadas fechas de inicio, fechas de final, podemos empezar a clasificarlas de pronto gráficamente por colores, que también nos va a permitir de pronto distribuir esto en un grupo específico de trabajo, y así nos facilita también como esa inspección visual directamente. Podemos encontrar esta información y podemos generar esos vínculos finalmente dentro de lo que tiene que ver con nuestro costo, con la actividad como tal. Entonces, acá ustedes pueden ver en la parte inferior se encuentra todo lo que tiene que ver con esos costos, esos contratos que estamos estableciendo, estamos limpiando directamente con nuestra planificación. Entonces, aquí vamos a empezar a ver una distribución, una varianza, un presupuesto principal, un presupuesto original y cómo este presupuesto a través de los gastos se va modificando o se va, digamos que consumiendo ese valor que teníamos inicialmente presupuestado. Entonces, ya para definir estas gráficas, también pues, vamos a tener ese espacio en donde nosotros ya tenemos esas gráficas de distribución, inclusive podemos empezar a ver esa proyección de lo que es nuestro presupuesto realizado, nuestro costo actual, vamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestras proyecciones y pues de esta forma podemos conectar lo que es el tiempo de nuestra planificación y los costos de nuestro proyecto. ¿Qué beneficios podemos tener nosotros o podemos obtener después de trabajar una herramienta como Cost Management o incluir esta herramienta dentro de nuestro proyecto? Que nosotros vamos a tener una completa visualización de cuáles son los riesgos que están relacionados con los costos, porque digamos que los riesgos no es solo que se nos aumente el costo, sino que también existe un riesgo, por ejemplo, y que si nosotros tenemos un elemento que de pronto puede costar menos, pero se demora más tiempo en llegar, entonces no nos afecta el costo, pero nos afecta nuestra planificación, ¿cierto? Entonces empezamos a ver esos riesgos, a puntualizar esos riesgos, no solo en nuestra área de costos, sino en nuestra área como tal de construcción. También podemos empezar a revisar cuál es la rentabilidad del proyecto, hacerle un seguimiento a esta rentabilidad, que se pueden empezar a planear o establecer una rentabilidad inicial, y esta rentabilidad de pronto puede variar, bien sea para mejorar o de pronto por ciertas circunstancias se vea un poco sacrificada. Todo lo que tiene que ver con nuestro flujo de caja, normalmente nosotros tenemos o establecemos inicialmente un flujo de caja, que de pronto este flujo de caja tiene que ver con de pronto matemáticas simples, ¿cierto? Que yo tome un valor de un presupuesto y lo divida en la duración del proyecto, pues de pronto es un flujo de caja que no es nada aceptado, porque yo voy a ejecutar las actividades en una línea de tiempo y puede que yo tenga mayor cantidad de actividades por ejecutar en cierto espacio, o que de pronto necesite actividades que nos van a liberar un montón de otros espacios para trabajar o otras actividades para trabajar. Entonces, siempre voy a tener como un pico de ese flujo de caja. Entonces, si nosotros ya estamos muy acorde a lo que es la programación, tenemos todo esto linkeado,
ya tenemos un flujo de caja un poco más predecible, un poco más aproximado a lo que va a ser la realidad. Vamos a empezar a realizar esas planificaciones mucho más reales, pues estas planificaciones también se pueden modificar, podríamos llegar a establecer estas planificaciones o estas actualizaciones de las planificaciones más con lo que tenemos en la obra. El hecho de que nosotros tengamos todo centralizado directamente en la nube, que podamos centralizar nuestros costos, que estos costos también sean de forma transparente, por ejemplo, para nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo, nos reduce mucho todo lo que tiene que ver con los riesgos a esos errores humanos que a veces se pueden cometer. Vamos a tener una serie de procesos que empiezan a ser automatizados. Por ejemplo, el crear un contrato, un archivo Word, muchas veces podemos establecer el nombre de la empresa de forma errónea de nuestro subcontratista. Entonces son de pronto errores que se van a disminuir o se van a eliminar, inclusive nos ahorra mucho tiempo porque vamos a empezar a automatizar procesos que son finalmente repetitivos, que es, por ejemplo, hacer unos contratos, pegar en los contratos una tabla de cantidades, si de pronto estamos hablando de precios unitarios. Vamos a tener siempre el acceso en tiempo real de lo que es la salud financiera dentro del proyecto, esto hablando en temas pues, gerenciales o administrativos de la obra, y como se los mostraba en la última diapositiva, que la plataforma como tal, Autodesk Construction Cloud, tiene las APIs abiertas para que se puedan generar esas integraciones con cualquier módulo contable de pronto de alguna otra opción que la empresa de pronto esté utilizando en ese momento. Listo, entonces ya vamos a ver ahora un poco más lo que es la interfaz como tal de la plataforma. No, entonces, listo, entonces voy a dar acceso por acá a lo que es la plataforma como tal. Entonces, de pronto para las personas que no han tenido la oportunidad de ver cómo es el acceso, pues el acceso es desde cualquier navegador directamente. Nosotros ingresamos con un usuario nombrado. Este usuario debe ser único. Y pues bueno, en este caso pues también nosotros tenemos herramientas para poder tener de pronto esas opciones de doble seguridad que también muchas veces y más ahora que de pronto nos estamos adentrando un poco más en nuestros procesos como tal de trabajo. Entonces aquí nosotros ya podemos tener directamente ese ingreso también a nuestra plataforma a través de pronto de claves, llamémoslo así como claves dinámicas que tenemos enlazadas directamente con nuestro computador o nuestro correo. Acá ya tenemos un espacio de bienvenida, pues que inicialmente es la bienvenida como tal a lo que es la plataforma completa con todos sus módulos. Entonces, por acá pues tenemos todos los otros módulos, el módulo de BIM Collaborate, módulo de Takeoff y finalmente BIM Build, que tiene incluido Cost Management, que es pues el tema en cuestión.
Entonces, nosotros accediendo pues en esta parte, como les decía yo, por acá tenemos una página de bienvenida. Nosotros habíamos preparado pues un presupuesto de un proyecto. Ahí tenemos dentro de este presupuesto, por ejemplo, en este caso, un mayor consumo, un 67%, que hace parte pues de ese concreto de losas, o así pues se había estipulado directamente como en ese presupuesto. Y tenemos unas gráficas que nos van a ayudar a mostrar esas tendencias que tenemos tanto en nuestro costo, en nuestro presupuesto, y podemos pues establecer qué información adicional queremos que nos aparezca en esta página inicial. Entonces, dentro de esta plataforma yo les mencionaba que teníamos digamos, una amplia configuración para nuestro proyecto. Tenemos esas configuraciones directamente de lo que tiene que ver con las unidades de medida, donde también nosotros vamos a incluir cuáles son las empresas que son directamente nuestras empresas pues que son contratistas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos esta configuración, nos va a garantizar que a futuro, cuando vayamos a hacer un contrato, pues podamos tener esto ya preestablecido. También todo lo que tiene que ver con ese parámetro de redondeo, que muchas veces cambia dependiendo de las políticas que tenga cada una de las empresas, y que este redondeo nos aplica para cuando vamos a empezar a montar estos proyectos como tal. Y así sucesivamente, pues tenemos diferente información. Por ejemplo, por acá también tenemos lo que son las plantillas de los documentos, y tenemos esos documentos que yo tengo estas plantillas directamente desde la aplicación. Las puedo descargar una vez yo ejecute ese contrato, y nos van a generar todos estos que de pronto en este caso, como es plantilla, pues aparece con ciertas variables. Estas variables están establecidas, y al nosotros diligenciarlas directamente en la plataforma, automáticamente se van a diligenciar aquí. Todo lo que tiene que ver con estos códigos, la descripción de la actividad, la cuantificación, y finalmente nuestro valor también lo vamos a tener muy establecido dentro de ese proceso dentro de la plataforma, y que finalmente vamos a extraer este documento. ¿Para qué? Para que finalmente lo legalicemos con una firma, ¿cierto? Entonces, tenemos ya como ese espacio directamente de configuración, no solo para ese tipo de contratos. El contrato también lo podemos tener de pronto para compañías que lo manejen más en formato de Excel, pues también se tiene como esa opción de tener ese formato directamente de Excel. Todo lo que tiene que ver pues con esas distribuciones que nosotros hagamos, o esas proyecciones, si queremos que esas proyecciones las hagamos mensuales, o si de pronto queremos que esas proyecciones sean un poco más ajustadas, ¿cierto? Y finalmente todo lo que tiene que ver con permisos, porque cuando nosotros estamos trabajando en un entorno común de datos, nos damos por sentado que vamos a tener la información completa allí, ¿cierto? Pero muchos de nuestros colaboradores de pronto no tienen pues actividades que tengan que ver con los costos, por ejemplo, como una persona de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues a estas personas pues no le vamos a dar el acceso directamente a esto, sino que le damos acceso a otras informaciones de nuestro proyecto. Entonces, por acá, ya viendo lo que es el proyecto como tal, nosotros tenemos un presupuesto con cambios, un presupuesto inicial. Vamos a tener ya unos presupuestos modificados directamente, y vamos a ver pues dentro de también todo lo que tiene que ver con esas órdenes de cambio. Vamos a empezar a ver esa información que va a ir cambiando dentro de nuestro presupuesto. Y si nosotros tenemos un presupuesto que definitivamente es inamovible, nosotros también podríamos bloquear ese presupuesto. Podemos extraer la información que ya hemos cargado completamente por acá. También podemos distribuir como esos contratos que nosotros tenemos para cada uno de estos, y empezar a realizar como esas solicitudes de pago. Entonces, es de esta forma en como nosotros podemos desarrollando cada uno de estos espacios, y podemos ir suministrándole la información completa a la plataforma, para que de esta forma podamos tener todo lo que tiene que ver
con pues esa centralización de nuestros costos. Listo, bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les voy a dar unos minutos por si quieren hacer preguntas en este momento. Vamos a esperar unos 5 minuticos a ver si tienen alguna pregunta y si no, ya continuamos con nuestra agenda. Me sale. Sofi, aunque acá hay una pregunta. Alguien pregunta, bueno, Gerson Velasco pregunta, ¿qué utilidad tiene la plataforma para un contratista que solo trabaje con una disciplina, por ejemplo, la eléctrica? Listo. Jason, bueno, entonces, con respecto a las utilidades, por ejemplo, para una empresa que de pronto solo se encuentra en la parte eléctrica, me comenta si de pronto la empresa realiza diseños o realiza también construcción, porque si este es el caso, de pronto tiene procesos de diseño, procesos de construcción, también se puede aplicar de esta forma, ¿cierto? Entonces, empezar a controlar costos desde nuestra parte de diseño y también desde nuestra parte de construcción, ejecutando ustedes de pronto actividades específicas para diferentes obras, como la parte ya específica de la disciplina eléctrica. Entonces, en este caso es empezar a gestionar todos los costos que ustedes tienen a partir de un contrato en específico que se va a puntualizar directamente en esas actividades eléctricas. Por ejemplo, en que yo lo veo de pronto de esta forma, en que ustedes trabajen con el tema de los subcontratos directamente de la parte eléctrica. Entonces, ustedes lo que van a hacer es utilizar la plataforma como ese control directamente interno dentro de su proceso de ejecución de obra, como la disciplina eléctrica. Perfecto. Bueno, perfecto. Si no tienen más preguntas, continuemos. Acá en esta parte les vamos a pedir para que por favor califiquen nuestro webinar, cómo les fue. Bueno, y muchísimas gracias a todos por estar en el webinar. Esperamos que hayan aprendido demasiado. Todavía vamos a quedarnos como en este espacio por si quieren realizar más preguntas. Ahí sigue abierto el botoncito del chat. Y le voy a dar paso a Cristian para que él les dé su información a quienes estén interesados en uno de nuestros productos. Muchas gracias, Sofía. Bueno, como dijimos al inicio, pues si quieres me ayudas proyectando dónde están mis datos. Si necesitan cualquier tema de licenciamiento, puede ser de Autodex o de cualquiera de nuestros partners aliados, o todo lo que tiene que ver con consultorías o temas de servicios como implementaciones, lo que necesiten, con todo el gusto. Pues acá está mi número de teléfono, que también funciona como WhatsApp, y en el chat, bueno, creo que a ustedes no les muestra el chat, pero mi correo es cristian.acosta@mcat.co. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda relacionada con el servicio, con todo el gusto, pues les vamos a apoyar y a atender. Listo, yo creo que pues si nos vamos al final, ahí también están, no sé si están relacionados pues nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en LinkedIn como MCAT Training and Consulting, asimismo en Instagram como mcat.co, y en YouTube vamos a cargar este video por si pues necesitan o tienen alguna duda, quieren reproducirlo nuevamente, pues ahí va a quedar grabado y colgado. Entonces, muchísimas gracias. Listo, Cris, muchas gracias, Aleja, gracias a todos por participar. Como les dije, Cris, pueden visitar nuestras redes sociales, MCAT, y el webinar va a quedar guardado en YouTube.
Y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias.